Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, gracias por acompañarnos. Y vamos hoy a continuar donde lo dejamos el jueves pasado, pero tomando las dos últimas diapositivas. Como todavía están entrando algunos compañeros, mientras tanto vamos a hacer lo de todos los días, entrar un poco en ese estado de silencio que nos prepara para el trabajo, el estudio que vamos a realizar. Y tenemos el deber de recordar que según la Ley de Protección de Datos debemos informar a todos los usuarios de la plataforma Zoom, cosa que ya recordáis. Si no queréis que vuestra imagen aparezca aquí en estas que se cuelan, entonces tenéis la opción de cerrarla. Abajo a vuestra izquierda en las pantallas hay un pequeño icono en forma de cámara de costado. Clicáis encima una vez o dos y cuando sale el slash en rojo veréis que vuestra imagen aquí desaparece y aparece la ventanita en negro con vuestro nombre nada más. Y como información de interés tendremos que tratar de recordar que una vez que comenzamos las presentaciones, sea quien sea que esté dando un curso, pues nos envíen chats con saludos y cositas que no vienen al caso del trabajo que se va a hacer. Porque luego finalmente ese chat hay que revisarlo entero, por si hay algo que sí que tenemos que tener en cuenta y se nos está solicitando algo a lo que debemos responder. Y esto sucedió el jueves pasado. El jueves pasado pues ofrecí enviar los diagramas como he hecho con el programa de esta semana. Pero entonces empezaron a poner chats diciendo yo también lo quiero, envíamelo aquí, envíamelo allá, y había una cantidad de chats. ¿Qué ocurre? La mayoría de las direcciones vuestras yo ya las tengo y entonces habéis recibido junto a la programación de esta semana habéis recibido los diagramas que os prometí. Los únicos que tenían necesidad de poner un chat con su nombre, apellidos, población y la dirección electrónica son aquellos que saben que yo no tengo sus direcciones electrónicas, que a lo mejor entran porque algún amigo les manda el programa o porque lo toman de actividades virtuales o de donde fueren. En este caso, sí es bueno que yo la tenga porque cuando adjunto algo también lo puedan recibir. Pero solo en el caso ese. En los demás chats, pues de verdad que se agradece que no pongan cosas porque yo me pasé pues más de media hora revisando todas las notas que había en el chat del jueves pasado. Espero que me comprendan por qué digo estas cosas, ¿verdad? Estoy segura de que sí, que comprendéis muy bien y que tendréis el cuidado y la amabilidad de no poner lo no necesario. Y entonces, para recibir los programas de Zoom que quieran, de la sección española, porque otras ramas también están efectuando programas, para recibirlos todos los de la sección española, escriban un mail a actividadesvirtuales.ste@gmail.com. Y aquí igualmente hay que indicar nombre y apellidos, país y o ciudad de residencia, dirección electrónica y teléfono. Es lo que se necesita para poder hacer este contacto bien. Por suerte no pedimos el número del zapato, el número de calzado, pero bueno, a veces hay que recordar. Y ahora sí que vamos a estar unos momentos de silencio y como este trabajo está basado, como ya habéis sabido, en el libro de Annie Besant, Estudios sobre la conciencia, lo natural es que aquí
insertemos una invocación que viene de ella y que nos dice así: oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Que así sea. Recordemos en lo posible mantener nuestra mente y nuestro corazón abiertos a todo el universo, abiertos a todos los reinos de la naturaleza, abiertos a todas las criaturas, sin excepción ninguna, sin dejar a ninguna criatura fuera. Esto tiene que ver con el primer objetivo de la sociedad teosófica. Y continuando por donde lo dejamos, que será en los orígenes de los capítulos del libro de Anivesa. Vamos a repetir esas dos diapositivas por su importancia y para que tengamos una continuidad en el día de hoy. Los dos planos superiores de esos gráficos que vamos a utilizar tanto pueden concebirse como existentes antes de la formación del sistema solar. Y podemos imaginar al más superior, el Adi, al más elevado de todos ellos, el Adi, como existentes antes de la formación del sistema solar, y podemos imaginar como constituido por tanta materia del espacio universal, cósmico, simbolizada por puntos. Y recordemos que cada vez que aparece la palabra símbolo, simbolizado, etc., lo hago resaltar para que recordemos que lo que aparece no es la verdad, que no puede ser contactada desde nuestros sentidos, ni aun los más elevados que pudiéramos disponer ahora en la actual etapa humana podrían todavía concebir esa materia tan elevada y sutil. Por lo tanto, Blavatsky, ella misma en su obra, simboliza, pone símbolos, pero no hemos de tomar nunca el símbolo por la verdad, como no tomamos un plano de una ciudad por la ciudad misma, sino que nos ayuda. Así que este espacio lleno, pleno de algo que está simbolizado por puntos, como lo planeó el logos solar, para formar la base material del sistema que el logos se dispone a dar a luz, se dispone a formar. De la misma manera que el operario escoge el material al que intenta dar forma, así también el logos escoge el material y el lugar para su universo y circunscribe y dice: aquí formaré mi universo. Y empieza a generar algo que podemos describir como una película sutilísima, elevadísima, de vibración muy elevada, pero compuesta por esa materia que atrae y que la compacta de alguna manera, aunque la palabra compactar no tiene que ver con la idea de compactar en el plano físico, porque ahí la sutilidad y la elevación son inmensas, pero alguna idea nos va transmitiendo. Así que el espacio, que es infinito, antes de cualquier manifestación, en él no hay diferenciación, todo lo que hay es homogéneo, es una sola cosa, porque está vacío antes de la manifestación, está vacío de formas, solo está vacío de formas,
pero contiene espíritu materia en unidad. Es una especie, y conocéis la palabra que yo le doy cariñosamente, una especie de sopicaldo homogéneo que llena el todo. Es el plenum. Igualmente podemos imaginar al segundo, el Anupadaka, representado por líneas, simbolizando aquella misma materia que estaba simbolizada por puntos, pero modificada ahora por su vida individual, por la vida del logos, y coloreada, le da un toque suyo, sirviéndose de una metáfora significativa, coloreada por su conciencia omniabarcante, la del logos solar, y animadora. Con lo cual, esta materia difiere de alguna manera del plano correspondiente de cualquier otro sistema solar. En el mismo plano, tanto en el Adi como en el Anupadaka, cualquier otro sistema solar le imprimen los logos solares correspondientes a la materia que ellos van a usar algo de sí mismos. Porque a pesar de compartir la vida universal, los logos solares tienen su propia, llamémosla individualidad, sin temor a equivocarnos. Individualidad que no tiene que ver con personalidad, sino que ahora lo iremos viendo en una galaxia, los millones de sistemas solares son individuales entre sí, entre ellos. Y estos aspectos son interesantes a considerar porque tal como se nos dice continuamente lo que es arriba es abajo, a la hora de aparecer un ser humano, también se distingue de otro ser humano que aparece e inicia su propia evolución. Se nos enseña, aquí continuamos donde lo habíamos dejado, se nos enseña que los hechos capitales de esta labor preparatoria del logos pueden ser representados por símbolos, de los que se nos han dado dos series, una de las cuales representa la manifestación triple de la conciencia logoica, que vamos a ir viendo con todo detalle. Pero al paso que la propia señora Besan nos lo va mostrando y nos permite que podamos comprender cada vez más y mejor todo este universo del que formamos parte. Y sigue diciéndonos, y la otra, el triple cambio en la materia correspondiente a la vida triple, a la vida logoica, los aspectos de vida y forma de los llamados tres logos, que los vamos a ver con todo detalle. Podemos situarlos codo a codo, significando que suceden simultáneamente. Aquí tenemos en el símbolo de la vida con mayúscula, de la vida divina, aquí tenemos en este símbolo el punto original en el centro del círculo, que vendría a ser aquí en el centro mismo. Y recordemos que son símbolos, que no es la verdad, que allá en el plano más elevado o aquí en el plano más elevado, porque todo está allá y aquí, no hay un allá y un aquí, ni en tiempo ni en espacio, es todo que lo que pudiéramos percibir si tuviésemos las capacidades desenvueltas de algunos de aquellos más elevados mahatmas, adeptos, no veríamos estas cosas, veríamos la cosa en su más directa naturaleza. Pero nosotros nos hemos de servir por símbolos, símbolos. No es la verdad, son símbolos. Así que aquí tenemos el símbolo de la vida una, el punto original en el centro del círculo, el logos como uno dentro del círculo circunscrito por sí mismo de la materia más sutil en la que él mismo se ha encerrado con el propósito de manifestarse.
con el propósito de manifestarse y de refulgir más allá de las tinieblas. Y esto es lo que simboliza aquí, donde se ha encerrado. Enseguida surge la pregunta, ¿y por qué 3 lobos? Si bien aquí nos encontramos con la pregunta más profunda de la metafísica, para cuya interpretación, incluso de una manera inadecuada, se requeriría un volumen, nos dice Besant. Para ello debemos señalar la respuesta para incidir en ella minuciosamente. Y aquí, bueno, vemos la parte externa de un sistema solar, como en este caso el nuestro, la parte externa, lo que nuestros sentidos ordinarios pueden percibir, que es muy poco. Por medio del telescopio sí se pueden conocer estos, y ha sido así por medio de los telescopios más desarrollados. Ahora han puesto uno que es más perfecto en las lentes, más perfecto que el Hubble, y que empezará a mandar fotografías dentro de unos meses. Sigue diciéndonos, en el análisis de todo lo que existe, es decir, de todo lo que ya está manifestado, llegamos a la importante generalización de que todo puede separarse en yo y no yo, en ser y no ser. Cada cosa que aparece revestida de su forma separada está compendiada en uno u otro de estos encabezamientos, el ser y el no ser. No hay nada que no pueda situarse bajo uno u otro de ellos. Ser es vida, es conciencia. Lo vamos a ver con tanto detalle que no me cabe duda de que nos ayudará muchísimo a todos. Ser es vida, pero vida divina, conciencia con mayúscula. Y el no ser es la materia, forma. El no ser son todas las formas constituidas de materia. Cualquier ser se reviste de una forma y para el ser la forma es no ser. En nuestro caso, estamos tan habituados a poner la conciencia en lo que conocemos, lo poco que conocemos de nosotros mismos, que cometemos el error todavía frecuentemente de decir que yo soy esto, que soy fulanito, que soy menganito y tal. Pero si escuchásemos nuestra voz interior realmente, esa voz del silencio que un día sí que contactaremos, entonces nos daríamos cuenta o sabríamos realmente que todo aquello de lo que estamos revestidos son trajes de quita y pon y que no somos nosotros realmente. Aunque el cuerpo duela, no soy yo, como a veces ocurre, ¿no? Que duele, etcétera, etcétera. Y aquí, pues a lo largo de todo este estudio, vamos a clarificar muchísimos aspectos que nos mantienen en confusión todavía a día de hoy, a la inmensa mayoría. No digo que a todo el mundo, porque yo no conozco personalmente a todos, no sé vuestras vidas, y tengo que generalizar en este sentido. Así pues que aquí tenemos una dualidad, el ser que es real y el no ser que lo viste, que es transitorio. Pero lo doble, en realidad, no son dos cosas separadas, aisladas y no relacionadas. Hay una relación continua entre ellas, un repliegue y un acercamiento continuo. Hay una identificación y un rechazo. Esto soy yo y esto no soy yo. Entramos en un estado de dualidad, de polaridad. Pero esta interacción es necesaria. Esta interacción se expresa como el universo en cambio constante si hablamos de lo universal, pero también en nosotros. De este modo tenemos una trinidad, no una dualidad. Tenemos el ser, aquello que es sin principio ni fin, el ser real, el no ser, aquello que lo viste y gracias a lo cual se puede manifestar,
y la relación entre ellos dos. La relación entre el ser y el no ser establece la posibilidad. Y entonces tenemos una trinidad. Encontramos, para que vayamos comprendiendo los nombres que aparecen en los diagramas y que aparecen en los textos, encontramos que Boda significa la posesión innata de la inteligencia o entendimiento divino. Boda es la inteligencia o entendimiento divino, del cual el ser está en posesión. Pero el no ser, los vestidos no están en posesión. Y como que el ser lo ha de manifestar por medio de sus vestidos, al menos que adecuemos los vestidos a esa posibilidad, permanecemos todavía en no mucha inteligencia. Una inteligencia parcial, una inteligencia en encarnaciones un poco más, un poco menos, y etcétera. Y estamos en proceso de desarrollo de todas las posibilidades inherentes a un ser humano. Aparece en los glosarios también Buda, que es la adquisición de la misma inteligencia por los esfuerzos y méritos personales del ser evolucionante. Los desarrolla la inteligencia y otras muchas facultades que en principio estaban latentes. Mientras que Buddhi es la facultad de conocer. Buddhi, búdico, arquetípico, es la facultad de conocer, el canal por el que el conocimiento divino llega. ¿Podéis ver el cursor cómo lo muevo? Siempre trato de ayudar por medio del cursor. Sí, se ve bien. De acuerdo, gracias. Así que es el canal por el cual el conocimiento divino llega al ego. Primero al ego divino, Atma Buddhi Manas, llega con el discernimiento del bien y del mal, y también llega la conciencia divina y el alma, al alma espiritual, que es el vehículo de Atma. Atma es el ser y todo lo que lo reviste es el alma espiritual. Atma es el ser revestido por Buddhi y por Manas, se convierte en el alma espiritual, por medio de la cual se va a poder manifestar la conciencia divina. Pero no os asustéis por tantas palabras, porque lo vamos a ir viendo despacio, con detenimiento. Anivesan nos lo explica muy detalladamente. Y como no vamos a ninguna parte, no tenemos prisa, porque venimos de la vida, estamos en la vida divina y no nos hemos movido nunca de la vida divina. Así que todas las prisas las podemos abandonar. Esto mismo está representado en un diagrama que es más completo porque le pude hacer caber muchas más de las explicaciones que se van encontrando. Pero este ya tiene años y luego lo he podido ir usando. Están los mismos planos, Adi, Anupadaka, Átmico, Búdico, es Adi o divino, Anupadaka o monádico, divino o átmico, búdico, es donde aquí se desarrolla la comprensión, la inteligencia, el discernimiento, la intuición espiritual procede de aquí, nunca procede de aquí. Y la percepción espiritual sin velos procede de aquí, del plano búdico. Es decir, aquello que es divino expresándose por medio de Atma, gracias a Buddhi y a Manas. Atma solo, sin Buddhi y sin Manas, no puede hacer nada. Y lo iremos viendo. A partir de aquí, de Manas, un solo Manas, en funciones duales, como lo describe Blavatsky,
las funciones de la mente abstracta y las funciones de la mente concreta, pero es una sola y única mente. Y a partir de aquí, el mundo sustantivo o formativo, que es el cámico o astral, llamado el cuerpo Kama Rupa, y este es el centro del hombre animal, donde se halla la línea de demarcación que separa al hombre mortal de la entidad inmortal. Porque todo esto, de aquí para abajo, desaparece con la muerte física, por etapas. Y esto lo vamos a ir viendo y conociendo a lo largo del curso. Esto no es más que una pequeña pincelada para que veamos que se nos abre un mundo de posibilidades que nos permitirán diluir conceptos equivocados, si es que los tenemos, poder clarificar cuestiones que quizás todavía las tenemos un poco espesas, si las tenemos algo espesas, etcétera, etcétera. Todo está resumido aquí, todas las cosas y todas las relaciones presentes y posibles. Todo cuanto puede aparecer en un universo que se manifiesta está ya en sus orígenes. De no estarlo, no podría emerger, aparecer, manifestarse. Así que ni más ni menos es la base de todos los universos en su totalidad, el 3, y de cada universo en particular. Esta realidad fundamental la aprovecha el Logos, en el caso nuestro, siempre va a hablarnos del Logos de nuestro sistema solar. También encontraremos en la doctrina secreta que de pronto está hablando de lo cósmico con K, del Mahamambantara, y de pronto pasa a decirnos HPB. Nosotros solamente hablamos del sistema solar. También en las cartas Mahatma dice con alguna frecuencia, nosotros no sabemos nada más allá del sistema solar. Por supuesto que saben más allá del sistema solar, pero como que no pueden hablar de ello, no pueden hablar, no deben hablar y no van a hacerlo. Entonces lo más fácil es decir, nosotros, no pregunten porque nosotros no sabemos de esto, ¿no? Así que nos vamos a seguir circunscribiendo en la medida en que ella lo expresa al sistema solar en el que vivimos y del cual formamos parte y del cual forman parte nuestros cuerpos y todos los reinos de la naturaleza, etc. Así que esta realidad fundamental arriba la aprovecha el Logos para una triplicidad de manifestación en su sistema solar. Y de aquí que el 1, el punto, este punto simbólico aquí en el centro, al avanzar simbólicamente en 3 direcciones hacia la circunferencia del círculo de materia, al avanzar en 3 direcciones, se manifiesta, al avanzar en 3 direcciones hacia la circunferencia del círculo de materia y retornar sobre sí mismo, se manifiesta con un aspecto diferente en cada punto de contacto con el círculo. Las 3 expresiones fundamentales de la conciencia, o sea, voluntad, sabiduría y actividad, también denominadas voluntad, sabiduría, amor, también llamadas voluntad o poder, amor o sabiduría. Estos nombres han sido usados de diferente manera, pero son 3 aspectos en uno. Esa es la Trinidad en todas las filosofías y religiones desde la más remota antigüedad. Los nombres no deben conducirnos a cosas extrañas, son 3 y unos. Es la tríada divina o Trinidad. Aquí lo describe como poder, sabiduría y amor. Dice que es otro modo estimado de expresar esta triplicidad, pero esto, dice, excluye la palabra actividad y en cambio duplica el amor
a menos que el amor se tome como su equivalente. Actividad como amor. Bien, pues lo podemos tomar, ¿por qué no? No tiene la mayor importancia. Desde luego, significa que el amor es cohesivo, cohesiona, mantiene, integra, une. Esto también lo vemos desde el punto de vista más externo del mundo en el que nos movemos. Pues bien, porque su naturaleza desde el principio arriba del todo es esa. Y por eso dice, sabiduría y amor, a mi entender, parecen ser el mismo aspecto de la conciencia. Lo que se manifiesta en lo superior como sabiduría, la realización de la unidad, se manifiesta en el mundo de las formas como amor, la fuerza de atracción que origina la unidad en un mundo de existencias separadas. Fijémonos la importancia que tiene esto. Considerando el amor como procedente de la divinidad, como así es la fuerza, con mayúscula, aunque aquí no esté puesto con mayúscula, es la fuerza de atracción que origina la unidad en un mundo de existencias separadas, de existencias, de formas de lo que se manifiesta. Es importantísimo. El único círculo que se conoce simboliza es la unidad divina, simboliza la unidad divina. Aquí se me escapó ponerlo. De donde todo procede y a donde todo vuelve. Simboliza la unidad divina de donde todo procede y a donde todo vuelve. Su circunferencia, símbolo, eso sí estaba forzosamente limitado, por razón de la limitación de la mente humana, indica la presencia abstracta y siempre incognoscible, porque no podemos llegar a ese conocimiento hoy por hoy tan superior. Y su plano simboliza el alma universal, aunque las dos son una. Y su plano, el de la manifestación, cuando comienza a manifestarse, es el principio del alma universal, porque va a contener todas las otras formas. Se va a convertir en el contenedor de todas las otras formas. Pues bien, aún así, las dos son una. Vida, forma, todo es lo mismo porque todo procede de lo mismo. La palabra símbolo viene del latín, symbolum, y del griego simbolón, que significa signo, contraseña. Esto está sacado del diccionario etimológico de la lengua. El ser universal, fijémonos, el ser universal, aquel, el Atma, el ser interno, al pensar en el no ser, al pensar en las formas de las que se reviste, se identifica con él y comparte por esta razón su existencia con él. Si no hubiese en nosotros mismos, para poder tratar de comprenderlo, esta identificación con el vehículo, de vehículos en plural de los que estamos revestidos, el ser que somos no podría realizar todo el proceso de la evolución sin pasar por un largo periodo de múltiples existencias vividas, estando identificados con estos vehículos. No podría haber la posibilidad de la evolución, del desarrollo de la conciencia. Por lo tanto, es importante. Y esto ya ocurre desde el principio del ser universal. Se identifica su existencia, es la actividad divina llamada Sat. Su existencia, su manifestación afuera, existencia, manifestación afuera, es la actividad divina denominada Sat. Es la mente universal prestada
a lo no existente para que pueda manifestarse. Y aquí, relacionado con esa existencia de él, la palabra existir viene del latín existere, aparecer, emerger, ser, compuesta del prefijo ex, hacia afuera, manifestarse hacia afuera, y del verbo sistere, tomar posición afuera, estar fijo. Es decir, aquí, como dice el logo solar, aquí voy a realizar mi sistema. Y entonces pone en marcha todo. Y esa mente universal prestada a lo no existente es un reflejo de Mahat, la mente universal, la mente en mayúscula, la mente en sánscrito significa literalmente el grande, el primer principio de conciencia o inteligencia universales o cósmicas. Y es lo mismo que mente universal. Mahat es el primer productor de Brahma, o este mismo, Brahma. Brahma con acento en la A final es manifestado junto a los otros dos de la Trinidad hindú, Vishnu y Shiva. Brahma sin el acento es la unidad, el ser, lo no manifestado. Pero esto no nos importa mucho hoy por hoy, por ahora. Vamos despacio, que nos permita ir comprendiendo. El ser en su actividad es la mente creadora, que corresponde al Sat universal. El Brahma corresponde al Sat universal. El Brahma con acento de los hindúes. Corresponde con el Espíritu Santo de los cristianos. Corresponde con el Shogma de los cabalistas. Y al realizarse a sí mismo, al decir aquí voy a hacer y empezar el proceso de la manifestación, lo hace por medio de la sabiduría, Chit, el principio de conservación, que es el equivalente de Vishnu en la Trinidad hindú. Vishnu es el conservador. Y el ser, al retraerse del no ser, al retraerse de donde había estado manifestado, que era el no ser revestido de tanto cuerpo, tanta materia y tal, para sí mismo toda aquella vestimenta era no ser, al retraerse del no ser en su misma naturaleza pura, entonces es felicidad, ananda, liberada de la forma. Y cada logos de un universo repite esta autoconciencia universal. Aquí el concepto o la correspondencia de este tercer aspecto sería Shiva. Pero Shiva en la Trinidad hindú constantemente lo correlacionan con la destrucción. Sin embargo, Shiva es el gran reciclador, porque ha de destruir para que se pueda otra vez construir de nuevo con los materiales que ha disuelto a su última expresión hacia aquel estado de homogeneidad, pero que ese estado de homogeneidad conserva todo el fruto de lo anterior y para una nueva manifestación lo pone todo en marcha con toda la conciencia y el acumulado de la belleza que haya recogido de su manifestación anterior. Lo vamos a ir viendo con todo detalle y realmente, bueno, conforme voy trabajando en el curso, porque este no lo tenía, lo había hecho desde el libro, pero no lo tenía en esta forma, pues conforme voy avanzando me maravillo. Sigue diciéndonos, de ese modo aparecen en cada universo los tres logos, los tres seres que crean, conservan y destruyen, tal como los hemos visto en la diapositiva anterior. Crean, conservan y destruyen.
crean, conservan y destruyen su universo, cada uno representando un aspecto predominante. Cada uno de los tres representa un aspecto predominante de sí mismo, porque son tres y es uno. Siempre son tres y uno al mismo tiempo. Son tres aspectos del uno. Así que representa un aspecto predominante al cual temporalmente los otros dos están subordinados. Mientras no les toca actuar, los otros dos aspectos no hacen. Es decir, cuando Brahma con el acento crea, el conservador y el destructor todavía no pueden hacer nada. Pero cuando Brahma ya ha creado, el segundo aspecto Vishnu puede conservar y los otros dos se quedan quietitos. Y cuando le toca a Shiva, el destructor, reciclar lo que ha existido hasta ese momento, ni Brahma ni Vishnu pueden actuar porque deben permanecer y dejar que su tercer aspecto destruya, desintegre lo que había estado integrado para que pueda ser más tarde reconvertido en algo superior, mejor y más bello. De aquí que cada logos manifestado se diga que es una Trinidad. Es uno y son tres. La unión de estos tres aspectos o fases de manifestación en sus puntos más externos de contacto con el círculo, vuelve otra vez al símbolo, proporcionan el triángulo básico de contacto con la materia, lo cual, con los tres triángulos que se forman, uniendo los puntos de vértice, con lo cual los tres triángulos hechos con las líneas trazadas por el punto produce así la divina Tetractis. Y hemos oído este nombre muchas veces. Bueno, yo de verdad que hasta que no empecé a medio entender, todavía me falta muchísimo, pero a medio entender a qué se refería ese símbolo, ¿no? Llamada esta Tetractis algunas veces el cuaternario cósmico. Los tres aspectos divinos en contacto con la materia, esos tres aspectos llamados Padre, Madre, Hijo, o llamados voluntad, sabiduría, amor, llamados poder, sabiduría, amor, sea como fuere que los llamemos, estos tres aspectos divinos en contacto con la materia dispuestos a crear, producen este cuaternario cósmico. Estos, en su totalidad, como que son el revestimiento, son la superalma del cosmos que va a ser. Ya se ha empezado a mover todo aquí, en Adi primero y en Anupadaka a continuación, Adi representado por puntos como vimos y Anupadaka representado por guioncitos simbolizando esto. Aquí se ha empezado a mover y a preparar todo lo que va a ser. En el caso del sistema solar, hasta llegar a donde nosotros podemos conocer. Bajo la forma, primero podemos echar una ojeada a los efectos de estos aspectos tal como se responde a ellos por parte de la materia. ¿Qué hace la materia respecto de ser movida e impulsada por estos tres aspectos logoicos? Estos efectos no son debidos al logos de un sistema directamente, sino que son las correspondencias en la materia universal con los tres aspectos del ser universal. El aspecto logoico de actividad proporciona a la materia su sensibilidad ante la acción. Y esta es denominada rajas, la movilidad, Brahma con el acento, el primero de los tres, la creación.
Brahma, aquí también representado en el dibujo. Brahma, el que se mueve para crear. El aspecto logoico de sabiduría le proporciona ritmo, denominado sattva, es vibración de armonía, y es denominado Vishnu, la capacidad de preservación y conservación. Aquí Vishnu, preservación, conservación. Sí, primero crea, luego preserva. El aspecto logoico de voluntad impone en la materia la cualidad de la inercia, denominada tamas, que es el poder de resistencia, de estabilidad, de sosiego durante el cierto tiempo. Pero Shiva es considerado el destructor y se dice que destruye únicamente para poder crear de nuevo en su aspecto de Brahma. Así que tiene para la materia más baja, más densa, el aspecto de inercia, pero finalmente debe romper esta inercia y entrar a su característica de destrucción, transformación, para volver a adquirir la cualidad, o poner en marcha, mejor dicho, la cualidad y el poder de crear. Es con la ayuda de la materia así preparada que los tres aspectos de la conciencia logoica pueden manifestarse como seres. Entonces, todo lo que va a aparecer desde estos dos para abajo, toda la materia con la que se va a revestir cualquier entidad, cualquier ser, los seres superiores, las jerarquías, y de ahí para abajo, los diferentes planos, todos van a revestirse de diferentes grados de materia con trajes múltiples de cantidad de formas. Fijaros en las que conocemos en el plano físico, los diferentes reinos. Pues en los otros que no conocemos también hay formas múltiples. Y entonces todas ellas tienen en su revestimiento como formas los trajes, los vestidos, llamémosles de cualquiera de estas formas, maneras, están estos tres aspectos de rajas, sattva y tamas, que en diferentes combinaciones hacen posible que los seres se revistan con trajes distintos. Y los tres, Brahma, Vishnu y Shiva, los tres son uno, como lo son el Padre, la Madre, el Hijo, también denominados Padre, Hijo y Espíritu Santo, también denominados de otras maneras en las diferentes religiones y filosofías, como por ejemplo en la egipcia, Isis, Osiris y Horus. Volvemos a la idea que tenemos del logos que hay en el espacio universal, formando parte de una galaxia, de momento ni siquiera vamos a nombrarla, pero forma parte de otros millones de logos solares, de una inmensa galaxia. Entonces el logos se ve como un punto que, brillando con un esplendor inimaginable, como una verdadera montaña de luz, pero de luz invisible, excepto en los planos espirituales, excepto en aquellos planos superiores, irradia una esfera de materia, la centra, la focaliza, y dice: aquí voy a construir mi sistema. Y la traza es una esfera, es una esfera tridimensional o multidimensional, o como fuere, porque aquí tenemos que hacer dibujos en un plano de 2 dimensiones, pero esto no es un círculo, es una esfera de materia trazada a su alrededor. Y ella es como el campo de un futuro universo en el cual él se va a manifestar.
Y no es el sol que vemos aquí afuera, ni siquiera es el sol en sus diferentes trajes, que también los tiene hasta llegar a lo más superior. Es tan infinitamente superior, bueno, pues quise poner este pequeño dibujo que tenía yo ahí en imágenes con movimiento para dar la idea, pero tampoco es eso, no podemos, desde mi punto de vista, no podemos imaginarlo. De esta gran esfera, que es el aura más grande del sistema solar, se ha hablado como de la sustancia primordial. Es el logos real, que se condiciona a sí mismo. Se condiciona. Y él no se va a mover de su propia casa solar, unido en cada punto con la materia que se ha apropiado para su universo, antes de servirse de un poco de ella en la segunda manifestación. Es la esfera de la voluntad, uno de esos tres aspectos, que se condiciona a sí misma, la cual va a dirigir la actividad creadora, como el verbo hecho carne, de yo soy esto, y se condiciona a sí misma. Y entonces el yo se convierte en un no yo para sí mismo, pero se convierte en un yo para todo lo que va a contener. Yo soy esto, cuando el esto, el no ser, es conocido. Cuando el esto, que es el no ser para el propio logos solar, cuando esto es conocido, cuando esto es conocido, para nosotros es, aunque sea temporalmente. Pero cuando ya partimos de esa otra idea más abstracta, es temporalmente, pero la vida divina que lo anima, toda procede del logos solar, de este, que no vemos. Vemos la cáscara externa del logos, vemos por medio de los telescopios la cáscara externa de Mercurio, de Venus, de la Tierra con su luna, de Marte con sus lunas, el cinturón de asteroides de Van Allen, el Júpiter, Saturno, el de Urano, el de Neptuno, el de Plutón, el cinturón de Kuiper, mucho más externo, y todavía hay mucho más. Así que esta aura llega mucho más allá del cinturón de Kuiper. Y todo esto es la casa del logos solar, de la que nosotros pues tenemos una pequeña habitación aquí. Tenemos una pequeña habitación y nos hemos creído que la habitación es nuestra y que podemos hacer con ella barbaridades, y las estamos cometiendo. Pero debemos de empezar a tener conciencia de que lo mismo que se nos ha prestado la casa, se nos puede arrebatar y decir, y ahora os esperáis en stand-by, sin poder desarrollar la conciencia. Porque si destruís la casa, no podréis desarrollar la conciencia hasta que tengáis una casa nueva. Es fuerte, ¿verdad? Pero es importante que tomemos conciencia de esta realidad y que si no lo hacemos ya, que yo considero que todos los que estamos aquí sí lo estamos haciendo, pero quizás no del todo todavía como podríamos hacerlo, mucho mejor todavía. Hacer el mínimo uso, pasando del abuso de cualquier cosa, comida, vestido, calzado, objetos, etcétera. Pasar del abuso que pudiésemos estar haciendo de algo, pasar al mínimo uso, el prudente buen uso de las cosas. Y reciclar, pero también antes de reciclar, reutilizar hasta que aquello ya no da más de sí. Cuando ya no da más de sí, pues a donde puede ser reciclado y ayudar así a que el planeta sufra menos. Cuantos más de nosotros hagamos esto, más ayudaremos a que podamos permanecer aquí
en el proceso de la evolución. Ahora añadí aquí una pequeña parte de lo que es el proemio de la doctrina secreta, que aquí la parte que podré presentar sí que ya la tenía preparada, pero por lo que Annie Besant inserta ahora, me pareció que era lo más adecuado que yo a mi vez también pudiese presentarlo, porque ella está hablando de lo que dice el proemio de la doctrina secreta. Besant está hablando todo el tiempo de lo que dice. Sin embargo, si me permitís, llevamos una hora. El otro día terminamos tardísimo, terminamos mucho después de las 8 con las preguntas, los comentarios y tal. Y esto, si lo empezamos ahora y no lo podemos hacer de una manera continuada, tampoco iría muy bien. Si os parece, detendríamos aquí la presentación y abriríamos a las posibles preguntas que pueda haber o los comentarios que pueda haber y con ello enriquecer esta presentación y entonces el jueves próximo entrar ya de lleno a esta parte del proemio para que no se nos quede a medias, porque el a medias de un jueves con el a medias de otro jueves a nosotros se nos perdería un poco. ¿Os parece bien que lo hagamos de esta manera? De acuerdo. Pues entonces, si os parece bien, y aquí ya tenemos una mano abierta, Amaya, puedes abrir tu micro, puedes abrirlo. Amaya, Ahora me ahora. oís. Ahí. Sí, Primero, oigo. darte las gracias por la gran belleza de la exposición. Me he quedado maravillada con la exposición, la forma de presentarlo, me ha encantado. Y se me ha generado una duda, y es que cuando has hablado del Espíritu Santo, yo siempre lo he asociado a Mahat, ¿no? al tercer logos, pero yo he entendido que tú lo asociabas al primer logos. Yo no sé si es así o lo he entendido mal o no tiene importancia. A ver, la forma en que la religión católica presenta al Espíritu Santo, en realidad es una sustitución de la madre. Ajá. En sus orígenes, la Trinidad cristiana era padre, madre e hijo. No puede haber un hijo si no hay una madre. Pero luego alguien bueno, pues ya sabéis que la religión católica se decantó por un patriarcado y siguen todavía muy metidos en ello, etcétera. Entonces resulta que esa Trinidad con una madre les estorbaba y sustituyeron el concepto de madre o la palabra madre por Espíritu Santo. En realidad es lo mismo. Ah, vale. Pero padre-madre, la doctrina secreta, padre-madre es uno, es el principio. Recuerdo que hay en alguna de las instancias que dice padre-madre suavebat. Padre-madre está escrito, padre-madre suavebat, es uno. Porque todo es uno. Sí. Cuando empezamos a hablar de dos es para podernos medio entender. Y cuando empezamos a hablar de tres es para podernos comprender un poquito mejor, si cabe. Pero no debemos utilizar esto para complicarnos la vida, sino tener la idea de que son tres y uno y tres, y no importa cómo los llamemos. Vale. Porque todo procede del uno. Ajá. Y Vale. son manifestaciones del uno, y cada manifestación del uno cumple su cometido. Ajá. Vale, muchas gracias, Clarisa. A ti, gracias Amaya. Victoria. Hola. Hola, Mira, ¿qué tal? bien. Es que la semana pasada hiciste mucho hincapié en lo de la mente. Es que me tuve que salir antes, no te pude preguntar. Lo de la mente, que es una con dos aspectos. Entonces yo estaba confundida, la verdad que lo tenía confundido y me ha quedado
en el aire colgado el tema de Antakarana, que ahora yo no sé dónde ponerlo. Mira, hoy no hablaremos de Antakarana, porque te anticipas. Vale. Te anticipas, claro. Entonces, en los gráficos, el más importante que os mostré el jueves pasado es sacado de la doctrina secreta. Y ahí pone la Trinidad Superior, Atma, Buddhi, Manas. Y luego pone el cuaternario inferior, Kama, el Linga Sharira, que es la parte más sutil, etérica, el fantasma llamado así, y visteis el físico y prana. Y estos 4 están en el gráfico aquel denominados como el cuaternario inferior. Pero donde pone manas, Atma, Buddhi, manas, donde pone manas, en la doctrina secreta, donde está el gráfico este, pone que manas es dual en sus funciones, no que haya 2 manas. Pone, es dual en sus funciones, hay un manas. Hay Atma, Buddhi, manas. Es dual en sus funciones porque cuando se despliega para aparecer una personalidad, nuestras personalidades en cada uno, pero es una humanidad, cuando eso se despliega para poder formar los vehículos inferiores en los que va a continuar esa evolución de Atma, Buddhi, Manas, que es la Trinidad Divina, esa parte de Manas tiene que mirar aquí afuera. Si no mira aquí afuera, Kama no hace nada y el cuerpo físico sería, bueno, pues un animalito, bípedo, pero un animalito. Y ese aspecto de Manas que se pone a mirar hacia abajo y relaciona el aspecto de arriba con el de abajo, es el que posibilita que haya el desarrollo de la conciencia y que nos lleguen los reflejos de Atma, Buddhi, Manas a las personalidades. De lo contrario, somos animalitos. Sin un Manas, somos animalitos. Pero no hay 2 Manas. Manas es dual solo en sus funciones y solo durante la encarnación. Porque ¿qué pasa después que se desencarna? Se pierde el cuerpo físico denso, con él se pierde el Linga Sharira, que es la parte sutil del cuerpo físico denso, y con él se pierde la parte de prana involucrada en este proceso. Luego se pasa un tiempito en el plano de Kama, que es donde el ser, Atma, Buddhi, Manas, rescata lo suyo. La parte de Manas que miraba hacia aquí abajo, pero que solamente se ha involucrado en aspectos de vibración superior, los rescata. Dice, esto es mío. Esto solamente te lo presté por un tiempito de 60 años, de 80 años o de 90 años, de 90 y más. Esto nuestra querida hermana Josefina, que ya tiene esos años, pues lo tiene prestado todavía. A unos nos lo reclaman más pronto y a otros más tarde, pero dice, esto es mío, esto solo te lo presté durante la encarnación. Y queda un Manas, y queda el Manas donde el ser va a pasar su periodo de bachánico. Claro, que todo esto, bueno, son otros estudios, ya hay, o dentro de este trabajo, a nivel Santoka, nos toca de arriba abajo. Y nos va a explicar muchísimo. No es necesario que nos confundamos con las palabras, porque cuando empezamos con esta palabra y con la otra, y que un autor dice, la llama no sé qué, y el otro autor lo llama no sé cuántos, y bueno, pues mirad, es como las lenguas. A las mesas, nosotros en castellano decimos, esto es mesa. En catalán decimos estaula. En francés decimos que es tableau, en inglés decimos que es table, y así cada uno de los idiomas, no sé cómo se dice en chino, pero una mesa es lo que es,
independientemente de cómo la llamemos. Y eso es lo que vale, el ser del objeto que algunos llamamos mesa. Vale, gracias. Gracias. Aquí. Salomón, abre el micro. Ya estoy por acá, lo que pasa es que ando de corre y corre, pero bueno. Gracias, Clarisa, como siempre. Te oímos. Bien. Oye, Clarisa, hay muchas cosas que como que me cuesta mucho trabajo entender, que no somos esto, que no somos la personalidad. Porque digo, ¿por qué sentimos tanto el sufrimiento? ¿Por qué sentimos tanto el gozo, el aprecio a los demás, el aprecio a las cosas? ¿Por qué tenemos tanto pesar, tanto sufrimiento? Y digo, híjole, y pensar que esto no lo somos. Pero bueno, ya con la explicación que nos has dado, pues ahora, está muy bien, ¿no? Claro, ahora estamos, perdona Salomón, creí que habías terminado. No ahora sé, por esa pregunta sí. Claro, estamos vinculados ahora a los cuerpos de la personalidad. Nosotros, el ser que somos, estamos vinculados a los cuerpos que llamamos de la personalidad, porque sin ese vínculo, tal como decíamos ahora hace un momento, cuando Victoria ha preguntado, si no tuviésemos ese vínculo, no habría posibilidad de desarrollo de la conciencia, ninguna posibilidad. Y el ser que se mueve aquí abajo en este plano sería un animalito bípedo, quizás, o quizás ni siquiera bípedo, porque me pregunto cuál es la parte de nosotros que le ha hecho enderezarse y mirar hacia arriba, en lugar de hacia la tierra, hacia el suelo. Bueno, esos son aspectos un poco filosóficos. Sí. Pero Salomón, no te preocupes porque a lo largo del curso vamos a ir viendo mucho detalle con todo esto, mucho, y se nos van a clarificar muchas cuestiones. Estamos al principio del curso apenas, pero se nos van a clarificar y estoy totalmente segura de que lo vamos a gozar mucho. De acuerdo. Gracias, Oye, Salomón. Clarisa, nada más, una cosita más. Respecto al ser y no ser, cuando entramos a Devachan nos despejamos de todo el cuaternario y de todo lo que, por decir, tenía presa a nuestra tríada superior, y entonces nos sentimos liberados, ¿verdad? A ver, el periodo de Devachan, como dice Blavatsky, es un periodo de ensoñación, de sueño, donde el ser vive aquello de más elevado que fue capaz de elaborar durante la última existencia física vivida, durante la última personalidad vivida. Pero no es una realidad, es un estado transitorio y es como una especie de sueño benéfico, buenísimo, pero no más grande ni más largo que aquel que hayamos sido capaces de construir durante la vida. Pero de esto también hablaremos más largo y tendido, llegado el momento. Muy amable. Vamos a ir por orden. Muy Gerardo, amable, Clarisa. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias a ti. Gerardo, hola. Hola, otra vez. Muchas gracias. Y porque ya empieza a hacer efecto el trabajo, por lo menos así lo siento. Y bueno, pues nada más es reseñar algo que para mí pues está siendo un poquito más claro, ¿verdad? Pues cuando tantas veces hemos hablado desde que comenzamos este camino de indagación, de búsqueda, de todo esto que estamos, pues, y se emplea tantas veces desde la primera vez que oí expansión de la conciencia. Entonces, claro, pues ese es un término esa es una frase que se emplea mucho y que, claro, cada uno la va viendo en la profundidad que a cada uno le corresponde en el nivel que va estando. Y para mí ya ahora, hoy está siendo un poquito más clarificador. Siempre. ¡Qué bien! ¡Cómo me alegra! Pues esto es, claro, a la vez parece muy sencillo, ¿verdad? Pero es complejo, ya que debe de ser algo que creo que empieza por uno mismo, ¿no? Digamos,
el reconocer o el sentir o el ver al ser con mayúscula en el no ser, que decimos que es la expansión, pero empezando por nosotros mismos y luego a la vez pues viendo ese ser con mayúscula en cada cosa, en cada manifestación, en cada forma. Vamos, parece sencillo, pero claro, esto es un trabajo de mucha atención, ¿verdad? Y de pero vamos, que parece como que lo veo un poco más claro, así todavía. Sí, y estoy más claro y más segura. sencillo. Al verlo más sencillo, estoy sintiendo que es más claro. Igual es ambas cosas, pero complejo a la vez, claro. Claro. Esto nada más era compartir el entusiasmo. Gracias. Así que gracias. Muchas Gracias, Gerardo. Y estoy segura de que conforme avancemos, lo veremos todos mucho más claro. Sí, yo estoy aprendiendo al elaborarlo y poner los diagramas y voy muy despacio. Por eso cuando os digo algo acerca de esto, las lecturas de estos libros, de estos temas, Doctrina Secreta y todas las obras que merezcan el nombre real de material teosófico, que las hay muy buenas, ¿no? Pero ha de ser leído reflexivo meditativamente. Por ejemplo, uno pues lee un párrafo no demasiado largo, puede leer una página o media página, depende del contexto, ¿no? Entonces vuelve a empezar. Dice, bueno, ahora ya sé más o menos de qué está hablando esta página. Vale, va por ahí, por lo que sea. Y entonces vuelve a empezar. Y entonces va despacio y trata de leerlo reflexivo meditativamente, yendo hacia donde nos lleva el autor. ¿A dónde nos lleva el autor? ¿Qué nos está mostrando el autor? Con su propio lenguaje, en este caso es escrito, pero es como si lo oyésemos, da lo mismo lo verbal que lo escrito, porque es como si lo oyésemos. Y entonces, situarnos a donde nos lleva el autor. Es un proceso que desarrolla la parte más elevada de nuestra mente en su aspecto de concreta y algo de la parte de nuestra mente en su aspecto de abstracta, con lo cual empieza a haber un paso de comunicación entre lo superior y lo inferior que se ensancha, que se amplía. Dice uno, oh, esto que me costaba tanto, hoy lo veo más claro. Algunas veces algunos compañeros me han dicho, mira que llevo años escuchando esto. Lo había leído y lo había escuchado tantas veces y hoy es como si hubiese hecho, ¡guau! Se me ha abierto. Hoy lo he comprendido. ¿Pero por qué lo ha comprendido? Porque en el proceso de estos tiempos, de estos años, de estas lecturas, de los cambios que cada uno hace, se amplían las propias capacidades y lo que parece que ha sucedido en un instante, sí, lo ha sucedido en un instante porque ya tenía el terreno preparado. Entonces, por ejemplo, aquí dice, es muy escueto, pero ya que lo tengo en la pantalla, vamos a... La que escribe estas líneas, bueno, sabemos que era H.P. Blavatsky. Y uno ve a H.P. Blavatsky escribiendo. La que escribe estas líneas tiene a la vista un manuscrito arcaico. Tiene a la vista, ella está escribiendo y tiene a la vista un manuscrito arcaico. Una colección de hojas de palma, las que pueden, las que sean. Armando Mota, por favor, cierra tu micrófono. Armando Mota. Lo he desactivado yo ahora. Vale, Gracias, vale. Gracias, Isabel. Gracias. Tiene una colección de hojas de palma impermeables. Todos sabemos qué significado tiene, impermeables. A la acción del agua, a la acción del fuego y a la acción del aire, sí que no se destruyen, que se conservan, porque no son agredidas por los factores del tiempo y medioambientales.
y lo son por un procedimiento específico desconocido. Dice, pues ni ella sabe cuál era el procedimiento para poner en conservación esas hojas. Bueno, estos son 4 líneas muy cortas, pero nuestras lecturas tienen que ser yendo no a lo que nuestra mente concreta está habituada a ir, a lo conocido. Porque como hemos leído tanto, y como sabemos tantos nombres, y sabemos tantas cosas, enseguida que oímos algo lo relacionamos con no sé qué. Alguien hizo ahora una pregunta que relacionaba lo que yo había dicho con otra cosa de la que yo no he hablado. ¿Qué significa? Que cuando escuchamos no tenemos la mente callada, tenemos la mente hablando. Y hay que aprender a escuchar para que se produzca una verdadera escucha, que no es lo mismo que oír, porque uno puede tener el oído sano, oír bien porque tiene el oído sano y no saber escuchar. La escucha es una acción voluntaria, volitiva del ser. Para poder escuchar, la mente tiene que estar callada. No puede estar hablando y opinando de lo que ya sabe, de lo que oyó, de lo que dijo fulano, de lo que dijo mengano. Tiene que estar atenta a lo que está leyendo, que es lo mismo que a lo que está escuchando del autor actual, en este momento. La mente calladita. Después ya veremos si tenemos que decir algo o no. Cuando uno escucha de verdad, con la mente silenciada, callada, cuando finaliza algo, sabe, realmente sabe si tiene que decir algo o no tiene que decir nada. Lo sabe. Pero si ha estado con la mente activa, lo único que tendrá es el impulso de decir sobre lo que ha dicho fulano, lo que ha dicho mengano, lo que dice el otro autor, lo que oyó en otra conferencia, bueno, montones de cosas. Y todo eso no tiene que ver con lo que estamos haciendo en el momento presente, aquí y ahora. Sí, la actividad de la escucha es una actividad de la voluntad divina, que nos puso los sentidos para que los usemos bien. Se han desenvuelto, ¿eh? No nos los puso así, sino que se han ido desenvolviendo, pero para que los podamos utilizar bien. Y es importantísima. La mente calladita, sin opción, sin opinión. Todas las opiniones son de lo viejo, no de lo nuevo. Gracias, Clarisa, por esa explicación. Gracias a Tan necesaria vosotros. a que la interioricemos. Gracias a vosotros que me lo permitís, me permitís compartirlo con vosotros. Gracias a todos. Enar, te he tenido esperando un buen rato. Sí, pero muchas gracias por todo lo que has explicado. Muchas gracias por toda la charla, Clarisa. Y buenas tardes o buenas noches a todos. Gracias a ti, buenas tardes. Bueno, pues yo quería preguntarte dentro de la Trinidad si las 3 palabras que has subrayado tú al final, Sat, Chit, Ananda, que las has desarrollado, tendría que ver con el poder, la sabiduría y el amor. Porque en el Sat dices que tiene que ver con la actividad divina, con la mente universal. O sea que si todo es mente y empieza la mente, la actividad divina tendría que ver con la mente universal, ¿no? Según yo he entendido, quería que me lo corroboraras, el Sat universal, que es el Brahma o el espíritu. Y luego el Chit sería la sabiduría y el Ananda o la felicidad tendría que ver con el amor. Con el amor, sí. Muy bien, sí, sí. Tendría que ver, de hecho tiene que ver, ¿verdad? Lo que pasa es que los nombres y las cualidades, realmente no podemos decir bien cualidades, porque son facultades de un orden tan superior, ¿no? Pero bueno, tampoco nos vamos a complicar con las palabras. Son intercambiables, porque como son 3 y 1 al mismo tiempo, muchas veces en las obras de la doctrina secreta y en otros tratados serios, vemos que se intercambian.
se intercambian. Pero no nos debe preocupar mucho, son 3 y 1 y bueno, gracias a la función de ese 1 y esos 3 y esos 3 y ese 1, que es lo mismo, está el universo manifestado, nuestro universo solar manifestado, y gracias a ello estamos aquí. Porque esos 3 aspectos, como lo veremos más adelante, están en nosotros, en todos los seres, y están en nosotros. Y gracias a ello es que podemos indagar y comprender y penetrar el significado y desarrollar la conciencia, como decía Gerardo. Sí, muchas gracias. Está muy claro, ha sido como mucha luz. Y ahora me pregunto, para no quedarme con un conocimiento intelectual, con una comprensión que es necesaria, pero cómo llevarlo a la práctica y experimentar en mí ese potencial de poder, sabiduría y amor dentro de mí, cómo expresarlo. Mirar, a lo largo del curso nos va a dar muchas herramientas con las que trabajar, pero podemos adelantar una que es importantísima y que de hecho es la madre de todas las demás, y es que cambiemos nuestra mirada de la misma manera que hemos dicho sobre el oído, ahora podemos hablar sobre la mirada. Cambiemos nuestra mirada a tal punto que más allá de la superficie visible, física, de los objetos, de las cosas, en el reino humano, los otros seres humanos que comparten con nosotros este proceso, en el reino animal, todas las criaturas del reino animal, en el reino vegetal, todas las criaturas del reino vegetal, en el reino mineral, todas las criaturas del reino mineral que conforman la planeta, la tierra en la que vivimos, etcétera, etcétera. Que más allá de la superficie que vemos con estos ojos, aprendamos a ver, a mirar que la vida divina se está expresando por medio de todas esas formas. Las que denominamos buenas y colocamos en el polo positivo, y las que denominamos malas y las colocamos en el polo negativo. Porque los dos polos proceden de la misma unidad divina, los dos polos. Como dice Krishna a Arjuna en las enseñanzas, no recuerdo el capítulo, pero da igual. Yo soy el fraude del truán y el esplendor de las cosas esplendorosas. Yo soy el fraude del truán y el esplendor de las cosas esplendorosas. Nada podemos mirar con indiferencia, con menosprecio, con rechazo, con odio, bueno, etcétera, etcétera. Todo lo hemos de mirar que está manifestando a esa deidad. Le llamemos Krishna, que era el avatar, le llamemos Cristo, le llamemos el Logos. Es que da igual los nombres, porque lo que importa es el significado que hay tras los nombres. ¿Nos parece? Enar. Sí, está muy claro, exacto. Veo que estás son los nombres. escribiendo. Sí, Bueno. porque luego lo voy a asimilar y a digerir. Sí. Lo que se trata es de que no detenerme en los símbolos, en los nombres, sino lo que hay más allá. Y ahí tiene que ver con la propia intuición, ¿no? Y con la comprensión. Usar la mente y el corazón, me imagino, para comprender todo esto. Buddhimanas. Exacto. Buddhimanas. Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias. José, ¿puedes abrir tu micro? Sí. Me gustó mucho todo eso de la aclaración. Te repito, porque si uno
mantiene la atención en las explicaciones, en los gráficos, y trata de entenderlos, quizás en algún momento de buscar un símil, pues quizás pueda asimilarlo en una forma mejor. Y voy a poner un ejemplo, para no quede la palabra en el aire. Cuando explicabas del creador, el conservador y el destructor, me imaginé el que crea de la sílice una botella de vino, que va a conservar el vino y sigue el conservador cuidándola. Y cuando se vacía esa botella, el destructor la convierte otra vez en materia prima para hacer otra nueva botella. Sí, sí. Correcto, porque eso hacemos con las botellas al enviarlas al contenedor verde del reciclaje de cristal. Aquí son de color verde para reciclar el cristal. Así hacemos. Es un ejemplo, ¿verdad? Porque, a ver, las cosas más sencillas de lo cotidiano nos enseñan muchísimas cuestiones, ¿eh? En el tema de la ley de analogía, nos sirven como analogías y podemos aprender muchísimo. Gracias, José. No, gracias a ti. Pues bien, si no hay más preguntas, entonces pasaremos a cerrar la grabación. Nos quedaremos para el próximo jueves. José Álvarez tiene levantada la mano, no sé si quiere preguntar. Es que José acaba de hablar ahora, sí. Gracias. Ya, Gracias, perdón. Amaya. Ya está, ahora ya la ha quitado. Bueno, pues si os parece, quedamos emplazados para el próximo jueves, comenzar por esta diapositiva que tenemos a la vista. Gracias a todos por acompañarnos. Igualmente, buenas noches a todos. Gracias.